En una carretera rural de Ohio, dos excursionistas hicieron un hallazgo espeluznante. La llamada se refería a una hielera con mal olor. El olor de la hielera era por el cuerpo de una persona de 28 años, pero hay más. También se descubrió que ella estaba embarazada y que el bebé también había fallecido. ¿Quién estará detrás de este crimen? La policía arrestó a dos hombres, pero no creerás lo que dijeron que le pasó a Brittany Fear Storms, de 28 años. Gracias por acompañarnos en Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. Los investigadores siguen el último paradero de Brittany hasta la casa de un sospechoso. Por la descripción de la policía, esa casa parecía una guarida de drogas. Pero si este caso no fuera lo suficientemente impactante, la policía dice que probablemente ella ya estaba muerta una semana antes de que se deshicieran de su cuerpo como si fuera basura. Todos lo dejaron todo al saber que una futura madre fue abandonada en la carretera. Eso fue lo que dijo la policía de Jackson Township al describir el momento en que sus oficiales encontraron a Brittany Fear Storms muerta dentro de un contenedor de plástico cerrado. Según los informes, dos excursionistas hicieron ese descubrimiento mientras caminaban por la carretera en Jackson Township, Ohio. Una excursionista llamó al 911 y dijo, no quería abrirlo, el olor era muy fuerte. Sé que hay distintos olores a muerte y ese no es uno normal. Hay mucha gente allá abajo también. Está junto a un parque metropolitano. Ahora también hay un arroyo ahí. Supuestamente caminaban por la carretera, olieron algo y llamaron al 911. Regresamos al mapa solo para que sigan viendo. No verán esto en algunos de los mapas, pero esta es la calle Manning que va hacia Anthony. Pero el lado derecho, subiendo por esta grava, todavía se considera Camino Fuerte Anthony. Cuando escuchen Camino Fuerte Anthony, a eso nos referimos. Aquí es la ubicación aproximada donde hallaron el cuerpo. Y quien haya puesto a Brittany dentro de ese contenedor de plástico se esforzó mucho por ocultar su cuerpo. Domingo 3 de agosto de 2025, aproximadamente a las 19:37 horas, la fuerza policial de Jackson fue enviada por una circunstancia sospechosa en Camino Fuerte Anthony, en el municipio de Jackson, condado de Montgomery, Ohio. La llamada hacía referencia a una hielera de la que provenía un mal olor. En ese momento llamaron al municipio de Germán porque uno de nuestros equipos estaba ocupado. El municipio de Germán llegó y levantó el contenedor sobre la colina de tierra detrás. Y en ese momento pudieron quitarle la tapa y notaron que había una mujer desnuda adentro. Una vez que abrieron el contenedor, ella estaba envuelta en toallas y una lona. El contenedor de plástico tenía tornillos que aseguraban la tapa. En ese momento aseguramos la escena y llamamos a la oficina del sheriff del condado de McGregor para que enviaran detectives de homicidios y ayudaran en la investigación. Este caso fue complicado y requirió que los investigadores colaboraran con varias agencias, empezando por el municipio de Jackson, donde hallaron a Brittany. Eso está a unos 30 millas al sur de Akron, Ohio. Luego, el condado de Montgomery, Ohio, está a 3 horas al sureste del municipio de Jackson. Finalmente, en una esquina de Middletown, Ohio, arrestaron a los sospechosos James Rothenbush y Rick Shepard. James y otra persona de interés, Rick Shepard, dejaron el cuerpo de Brittany en la regadera de la casa durante varios días antes de poner su cuerpo en el contenedor. Lo llevaron en auto a Fort Anthony Road en Jackson Township y se deshicieron del cuerpo. Tengo varias preguntas. ¿Cómo llegó una Brittany embarazada a esa casa? ¿Quiénes eran James y Rick para ella? Y la pregunta obvia, ¿qué pasó? Esto es lo que sí sabemos. Investigadores afirman que Brittany murió en circunstancias sospechosas en la casa de James. Hasta ahora, James y Rick no han sido acusados de asesinato, solo de abuso de cadáver, manipulación de pruebas y otros cargos. El señor Rothenbush fue posteriormente fichado por los siguientes cargos: corromper a otra persona con drogas, que es un delito grave de primer grado; manipulación de pruebas, delito grave de tercer grado; abuso grave de un cadáver, delito grave de quinto grado; tráfico de drogas, delito grave de tercer grado; y posesión de drogas, delito grave de tercer grado. Informe imparcial de delito antes de la muerte en FUAR, delito menor de cuarto grado, y posesión de parafernalia de drogas, ambos delitos menores de cuarto grado. Una segunda persona de interés, que es el señor Rick Shepard, fue localizada más tarde en el 608 de la calle Baltimore en nuestra ciudad. Shepard intentó huir de Austria, pero fue rápidamente detenido y puesto bajo custodia. Supuestamente, Rick Shepard le dijo a la policía que él y James no mataron a Brittany, sino que Brittany murió por una sobredosis de drogas. Supuestamente, James le dijo a los investigadores en su entrevista con la policía que Brittany murió en circunstancias sospechosas y admitió haber mantenido su cuerpo en su casa durante varios días. Es decir, no hubo llamadas al 911 ni a la policía ni a nadie.
Dejaron su cuerpo y luego lo pusieron en un contenedor de plástico sellado, arrojándolo al costado del camino. Además, la policía afirma que ambos sabían que ella estaba embarazada. La policía, al catear la casa de James, supuestamente halló una escena de horror. Manchas de sangre en la alfombra, tornillos, una lona azul y toallas iguales a las que envolvían el cuerpo de Brittany. Actualmente hay muchas incógnitas. Además, Rick Shepard y James Rothenbush ya han tenido problemas legales antes. Según un informe de Dayton 24/7, James tenía 33 cargos criminales en Middletown en los últimos 20 años. Y la mayoría de los cargos provienen de robo, hurto y drogas. Rick Shepard tenía unos 25 cargos criminales, varios por drogas. ¿Podría sumarse el asesinato a su historial? Depende. Los investigadores esperan la autopsia para decidir si James y Rick enfrentarán más cargos. Me acompaña el ex detective de homicidios, Sargento John Rapa. Gracias por estar aquí. ¿Qué opina de este caso? Una joven embarazada es hallada en un contenedor de plástico. Los dos sospechosos dicen que ella murió por una sobredosis de drogas, ¿pero realmente cree eso? Primero que nada, es horrible cuando piensas en la forma en que la desecharon como basura allá afuera, ya sabes, donde la encontraron, y luego la forma en que la encontraron. Pero ya sabes, siguiendo el caso, honestamente es un poco difícil decir si va a ser un homicidio o si va a ser una sobredosis de drogas. Cuando ves el historial de estos dos tipos, realmente parece plausible que pudo haber sido una sobredosis. Es interesante porque uno de los sospechosos dijo ser culpable de tráfico de drogas. Supuestamente él le dijo eso a la policía, pero luego como que se quedó callado en cuanto a si la víctima fue asesinada o no. Y, sabes, fue interesante las circunstancias que rodeaban la escena en la casa. Hay manchas de sangre en la casa, se encontraron tornillos, hay toallas. La víctima, obviamente, fue encontrada dentro de ese contenedor y estaba desnuda dentro de ese contenedor. En tu opinión, si esto fue una sobredosis de drogas, ¿por qué tomarse tantas molestias para deshacerse de su cuerpo de una manera tan horrible en lugar de simplemente llamar a la policía y decir que algo terrible le pasó? Sabes, esa es una buena pregunta. Y una de las cosas que he notado, he trabajado en narcóticos antes, trabajé de encubierto. Me asignaron a la Fuerza Especial de la Administración de Control de Drogas y trabajé años en homicidios. Noté que cuando alguien sufre una sobredosis, los narcotraficantes temen meterse en problemas por vender drogas. Así que, obviamente, su negocio de drogas, su empresa de narcóticos, era más importante que la vida de esta pobre chica. Si realmente fue una sobredosis de drogas, no sorprende que la gente intente encubrirlo. Háblame sobre una investigación así. Incluyó varios condados y zonas en Ohio. ¿Cómo es trabajar de esta manera en esta especie de colaboración cruzada o promocional cuando trabajas con todas estas agencias diferentes para llegar al fondo de lo que le pasó a esta pobre chica? Claro, primero que nada, tengo que decirte que pensé que la cooperación entre agencias fue fenomenal. Sabes, con el conocimiento limitado que tengo sobre el caso, porque está saliendo a la luz y estamos aprendiendo los hechos conforme salen, pensé que hicieron un trabajo fenomenal. Una agencia habla con otra agencia. Y lo que me pareció interesante fue que una de las agencias ya estaba investigando a estos dos por tráfico de drogas. Ellos investigaban cuando surgió esto, así que habla de unir todas las piezas del rompecabezas. Sabes, a veces es difícil trabajar con otras agencias, a veces los egos se interponen. Y luego, ya sabes, otras veces con el entrenamiento hay diferentes niveles de entrenamiento, hay diferentes niveles de experiencia. Reconozco que soy afortunado por las investigaciones en las que trabajamos antes. Noto que cuando las agencias dejan los egos y colaboran, suele ocurrir más seguido de lo que parece. Si ves las películas, siempre están peleando, ¿verdad? Siempre están discutiendo, peleando. Claro, pero creo que normalmente las agencias se unen porque tienen un objetivo común: descubrir qué le pasó a Brittany y lograr justicia para ella. Mientras los investigadores revisan los detalles, me llama la atención que ambos hombres sabían que Brittany estaba embarazada. Me pregunto cómo los conoció ella. Tal vez fue porque, supuestamente, no sabemos el alcance de la investigación ni lo que saben los investigadores. No está claro si ella fue ahí a comprar drogas, si los conocía como amigos o por otra razón. Pero con la información que tenemos ahora, ¿crees que es posible que tal vez la hayan atraído ahí? Ella fue por su propia voluntad. ¿Qué opinas sobre cómo llegó ella a esa casa, sabiendo que ambos hombres, ambos sospechosos bajo custodia, sabían que ella tenía varias semanas de embarazo? Claro, esa es una pregunta interesante y difícil de responder en esta etapa. Una cosa que me pareció interesante fue que la policía aún no lo llamó una sobredosis. En la conferencia de prensa la llamaron muerte sospechosa, ¿cierto?
Aún no se ha considerado una sobredosis. Podría ser un homicidio, podría ser una sobredosis. Todavía están esperando los informes toxicológicos. Así que sin especular demasiado, ya sabes, creo que es factible por su estilo de vida, por lo que estos, ya sabes, por lo que la policía encontró en la casa, que sean narcotraficantes. Si ves su historial, hay antecedentes de narcotráfico, venta de drogas. Creo que es muy plausible que ella sí haya ido allá, ya sea como amiga o solo para ir de fiesta o si para comprar. Se usaron drogas en la casa, incluso tuvo una sobredosis. Podría haber algo más siniestro, pero no lo sabrán hasta que lleguen los resultados de toxicología y el informe de defunción. ¿Y qué tan importante es un informe de autopsia en un caso como este, donde, ya sabes, los investigadores y la policía obviamente están esperando hasta que reciban ese informe de autopsia para decidir si se agregarán más cargos a su historial o algo así? Pero en cuanto a qué tan importante es ese informe de autopsia, ¿qué tan importante es? Es una de las cosas más importantes en este momento porque no puedes acusar a alguien de sobredosis si no tiene niveles altos o, ya sabes, niveles de sobredosis de drogas en su sistema. Sé que hallaron fentanilo en la casa, así que si confirman que ella murió por sobredosis, eso respaldaría lo dicho por los sospechosos. Si no es así, hay algo más siniestro en juego. Creo que el informe toxicológico y la autopsia completa son esenciales para saber qué ocurrió. Y en cuanto a la gravedad de las acusaciones que todavía enfrentan en este momento, y eso incluye tener que lidiar con drogas, manipulación de un cadáver, todo ese tipo de cosas. Sabes, entiendo que en su mayoría no es tan grave como suena, como quizá un asesinato, pero siguen siendo cargos bastante serios. Háblame un poco sobre lo que es manipular evidencia, manipular un cadáver, y cómo eso se compara y contrasta con un cargo de asesinato, por ejemplo. Claro. Bueno, por lo que entiendo, y yo no trabajo en Ohio, pero según lo que sé en Ohio, manipular un cadáver, no estoy seguro del nombre específico, pero creo que se llama abuso grave de un cadáver. Ese es un delito grave de quinto grado. Obviamente eso no va a tener el mismo peso de castigo que tendría un cargo de asesinato o de homicidio involuntario. Creo que es castigable, y puedo estar equivocado aquí, pero creo que es castigable con algunos años en prisión. Es un delito grave de quinto grado, uno de los más bajos en Ohio. Así que ni siquiera se acerca al espectro de lo que sería si los acusaran de homicidio o algo por el estilo. Ahora, solo porque ella tenga una sobredosis, no significa que no puedan ser acusados de homicidio o de homicidio involuntario. Ahora, muchos estados procesan a los traficantes por suministrar drogas si pueden demostrar la relación entre las drogas entregadas y la muerte o sobredosis de la persona, aumentando los cargos a homicidio involuntario. Así que incluso si no encuentran que mataron a alguien intencionalmente, si de hecho pueden conectar las drogas, si pueden demostrar que ella tuvo una sobredosis y pueden mostrar esa conexión, hay una gran posibilidad de que puedan aumentar los cargos a homicidio involuntario. ¿Y te sorprende lo abiertos que fueron los sospechosos en su entrevista con la policía en cuanto a admitir todo el aspecto del tráfico de drogas? Pero cuando se trataba de si habían matado a Brittany o no, siempre era no, ella murió por una sobredosis de drogas. Pero luego tienes ese otro aspecto de que se deshicieron de su cuerpo, así como si fuera basura común. Simplemente no puedo superar esa parte. ¿Pero qué piensas en general sobre eso? En las entrevistas, los sospechosos suelen minimizar su participación. Y ya sabes, si están siendo honestos en este punto o no, y cuando digo honestos me refiero a si fueron honestos hasta el punto de si la asesinaron. Así que vamos a asumir en este punto que están siendo honestos. Es mucho más fácil decir, sí, ella murió de una sobredosis y desechamos el cuerpo, en lugar de decir que la asesinamos. Ellos saben que la policía está ahí por una razón y que los atraparon. Una razón por la que los sospechosos confiesan es porque saben que los atraparon. Por eso mostrar pruebas es tan estratégico y poderoso en una entrevista o interrogatorio. Así que creo que en este punto, cuando se sientan, y no he visto la entrevista, me encantaría verla, pero cuando se sientan y quieren y realizan una entrevista con los sospechosos y dicen, oye, esto es lo que tenemos A, B y C. A veces un sospechoso no tiene otra opción más que decir, está bien, esto es lo que pasó. Ahora, sea cierto o no, es más fácil restar importancia a su participación y decir que murió por sobredosis. Aunque suene horrible meterla en un contenedor, clavar la tapa y tirarla como basura, es más fácil aceptar eso que admitir que la asesinamos y después hicimos eso. ¿Eso tiene sentido? Sí, es horrible todo lo que ella tuvo que pasar. Creo que en cualquier escenario posible es un caso horrible en general. Gracias por tu tiempo y perspectiva sobre este caso. Si tuvieras una bola de cristal, ¿crees que podrían presentarse cargos de asesinato en el futuro?
Eso depende totalmente de la oficina del fiscal de distrito. No estoy seguro de cómo trabaja ese fiscal allá. Podría decir que lo esperaría si están atentos y haciendo su trabajo, al menos un cargo de homicidio involuntario de algún tipo. Si de hecho hubo una sobredosis involucrada, pueden demostrar esa conexión. Yo lo creo. Supongo que tendremos que ver cómo evoluciona, ya que seguiremos este caso de cerca. Te agradezco mucho tu tiempo y perspectiva sobre este caso. De nuevo lo valoro mucho. Muchas gracias. La oficina del sheriff del condado de Montgomery en Ohio asumirá la investigación, según autoridades. A la espera de la autopsia, James Rothenbush y Rick Shepard podrían enfrentar más cargos. Gracias por acompañarnos en Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner.